Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 5, versículos 19 a 23. Una de las cosas que vamos a ver hoy es que Jesús, como Hijo de Dios, es igual a Dios. Y debemos aceptar que hay quienes no quieren creer que Jesús es el Hijo de Dios, y bueno, es poco lo que podemos hacer por ellos. Juan 5, 19. Debemos descubrir en la Biblia que muchas personas reconocieron en Jesús al Hijo de Dios, y debemos estar conscientes de que el mismo Jesús dijo que Él era Hijo de Dios y que como Hijo de Dios es igual a Dios. Pónganse en pie, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 23 de este capítulo 5 de Juan. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pueden sentarse. En estos 5 versículos, Jesús habla del Hijo 7 veces. 7 veces. Hablando del Hijo y el Padre. Ahora, ¿qué es un hijo? Nosotros vivimos en una cultura donde todas las cosas están trastocadas. Todo está tergiversado. El día de hoy, el hijo es como un tío. Los muchachos llaman tío a cualquier vecino o desconocido que ven en la calle. Pero no. Es peor que el tío. Porque el desconocido o el vecino que yo veo en la calle es de mi misma naturaleza. O sea, los muchachos están llamando tío a alguien que es de su misma naturaleza, pero hay personas que llaman hijo a seres que no son de su naturaleza, a un perro, a un gato, a un seres que nunca, a un perico, que nunca pueden ser sus hijos, pero dicen: este es mi hijo, no puede ser tu hijo, porque no es de tu naturaleza. Para ser tu hijo tiene que ser de tu misma naturaleza. En ese mismo sentido, hay demasiadas personas que no comprenden el concepto de naturaleza. No es algo fácil, a mí no me ha sido fácil, y no estoy seguro de que lo entienda del todo, pero voy a tratar de, en lo posible, que entendamos el concepto de naturaleza. Los judíos comprendían este concepto de manera clara. Si nosotros vamos a Juan 5:18, aquí mismito, aquí se lejos, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿A quién? A Jesús. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendían claramente que un hijo tuyo es igual a ti, es de tu misma naturaleza. Si Jesús era hijo de Dios, también era Dios, porque era de la misma naturaleza que Dios. Así de sencillo. Hay quienes dicen: no, que Jesús nunca dijo que era Dios, nada más al decir que era hijo de Dios ya decía que era Dios. En Juan 10:33, ellos le dicen a Jesús: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Cómo se hacía Dios? Diciendo que era hijo de Dios. Los judíos lo entendían perfectamente. Miren, una de las cosas más
poco más ridículas que hay, ¿no? Hay gente que no quiere reconocer la divinidad de Jesús. ¿Okay? Ahora, si tú quieres saber qué es lo que está diciendo alguien, tienes que ir al entorno de ese alguien y saber lo que entienden las personas de ese entorno que esa persona está diciendo. Te lo digo de otra manera. Nosotros podemos ir a Chiriquí. En Chiriquí hay palabras que se dicen allá que acá significan algo totalmente distinto. A veces hasta lo contrario. Y no es culpa de Chiriquí, porque acá lo pude haber hecho al revés. En Panamá hay cosas que en Chiriquí se dicen totalmente lo contrario. Ahora, por ejemplo, voy a darle un ejemplo. Si usted va a Chiriquí, o sea, usted está oyendo a dos chiricanos hablar, y el chiricano dice, yo me comí una ciruela. ¿Ciruela? ¿Una ciruela? Creo que sí. Una ciruela, ¿usted qué piensa que es? ¿Qué es una ciruela? Una frutita. No, es un mangotín. En Chiriquí el mangotín es ciruela. En ciertas áreas de Chiriquí. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? O sea, yo quiero saber cómo lo interpretan ellos. ¿Qué está diciendo este? Él está hablando de un mangotín, de lo que para mí es un mangotín, pero está diciendo una ciruela. Ahora, Jesús en su entorno está hablando y diciendo yo soy el Hijo de Dios, y los que están ahí entienden perfectamente que él está diciendo yo soy Dios. Entonces cuando la gente dice Jesús nunca dijo que era Dios, es que no leen la Biblia ni entienden lo que está pasando. Los judíos entendían que él estaba diciendo que era Dios, o sea que Jesús dijo yo soy Dios. ¿Se entiende? Bien. Desde el punto de vista de la naturaleza, nosotros solo podemos tener hijos de nuestra propia naturaleza. El jueves leí una historia extraordinaria, me gustó muchísimo. Estaba leyendo que una ardilla madre, una ardilla hembra, de repente encuentra una cría por ahí perdida, obviamente una cría de ardilla, y como la ve sola la toma. Y dice que esa ardilla va a pasar 3 días buscando a ver si en verdad esta ardillita quedó sola o si su mamá está por ahí. Al ver que no tiene ninguna, que si su mamá no está, no sé qué, la adopta. La lleva a su madriguera, nido, no sé lo que sea, la lleva a su entorno y pasa tiempo, dedica tiempo para que esa ardillita sea aceptada dentro del entorno. Hasta que todos la reconozcan como parte de la familia. Qué maravilloso. Nosotros podemos tener hijos naturales, pero también podemos tener hijos adoptivos, pero siempre de nuestra naturaleza. De hecho, Dios tiene un solo hijo, por decirlo de una manera natural, Jesucristo. ¿Ok? Pero nosotros somos adoptados y hechos a la semejanza de Dios. Por eso Dios nos adopta, porque somos hechos a su semejanza. Por lo tanto, un perro no puede ser hijo de nadie, excepto de una perra. Un gato no puede ser hijo de nadie, excepto de una gata. Así que por favor, dejen ese asunto de que mío, ¿qué hijo de qué? Quiéralo todo lo que usted quiera, pero no es su hijo, no puede ser de ninguna manera su hijo. Trátelo bien, hámelo todo lo que usted quiera, pero no diga que es su hijo porque no es, no puede, de ninguna forma. Yo no creo de ninguna manera que la ardilla vaya a encontrar un ratoncito y vaya a hacer eso con el ratoncito. Lo hace con una ardilla, que es de su naturaleza. Hay otras personas que no pueden creer, no les entra en la cabeza, a esto los entiendo un poquito más, ¿no? No les entra en la cabeza que Dios sea 3 personas. O sea, no pueden creer, o sea, es un solo Dios y punto. Y se quedan trancados, se cierran, se trancan, botan la llave y no hay manera de que les entre en la cabeza de que Dios es un solo Dios en 3 personas. Pero es que Dios mismo lo dice. Cuando Moisés dice allá
en Deuteronomio 6 y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra para decir Dios en singular es Él, en el original. Pero la palabra que utilizó Moisés ahí es Elohenu, que es un plural. Jehová nuestro Dios es, obviamente sonaría muy feo y muy raro, es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, desde el principio, en el principio creó Elohim, no Elohim, los cielos y la tierra, en plural. Génesis 1:26, y dijo Dios, singular, hagamos al hombre, plural, hagamos. No es uno, es un Dios en tres personas. La expresión Hijo de Dios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, va acompañada de otras expresiones similares. Déjeme darle algunos ejemplos. En Lucas 1:32, el ángel dice que sería llamado Hijo del Altísimo. El ángel dijo, cuando le da, él será llamado Hijo del Altísimo. Hijo de Dios, ¿quién es el Altísimo? Dios, solo hay un Altísimo. Pedro lo llama dos veces. Esta es una expresión de Pedro. Lo busqué en la Biblia, nada más Pedro la dice. En Mateo 16:16 y en Juan 6:69 lo llama Hijo del Dios viviente. En Mateo 16:16 Jesús le pregunta a ellos: ¿y quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Marcos 14:61 lo llaman el Hijo del Bendito. Y muchas veces se le llama simplemente el Hijo. Ya vimos que aquí en Juan 5:19-23, 7 veces se le dice el Hijo, refiriéndose a que es el Hijo de Dios. Hebreos 1:2 dice: en los posteriores días nos ha hablado por el Hijo, refiriéndose a Jesús. Marcos 13:32, Lucas 10:22, Juan 3:36, ya hablamos de Juan 21:5, 21:27, 8:36, 14:13, 1 Corintios 15:28, 1 Juan 2:24. Todo esto habla de Jesús como el Hijo. En la Biblia no hay ninguna duda de que Jesús es el Hijo de Dios. No existe. La duda la puede tener cualquier otro, pero la Biblia no duda de eso. Él dice claramente eso. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Usted ha podido, a lo mejor usted nunca había pensado en eso, ni se había dado cuenta que eso existía, pero usted puede reconocer en la Biblia las dos naturalezas de Jesús. O sea, usted puede estar leyendo y darse cuenta que en este lugar el que parece manifestarse es el hombre, porque Jesús tiene dos naturalezas. ¿Saben eso, no? El hombre, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. En una sola persona hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ahora, nosotros debemos aprender a reconocer la manifestación de esa naturaleza en un solo hombre. Por ejemplo, la naturaleza humana se manifiesta cuando él está en el bote, que el bote está en las olas y él está cansado durmiendo. Dios no se cansa. Cuando él está en el desierto después de 40 días de ayuno, dice que tuvo hambre. Esa es la naturaleza humana, es manifestándose. Ahora, dice que él caminó sobre las aguas. Pero más que eso, dice que él sabía todo lo que la gente estaba pensando. Eso es Dios. Es la naturaleza divina de Jesús manifestándose en una sola persona. Ahora bien, la idea de hoy es que comprendamos a cabalidad que Jesús es Dios. Y vamos primeramente a mostrar a quienes no querían creer que Jesús era Dios, aunque lo sabían. Y vamos a ver por qué no querían reconocer que Jesús era Dios.
El primer personaje que no quería reconocer que Jesús era Dios, aunque él sabía, es Satanás. Cuando Jesús está en el desierto, Mateo 4:3, Mateo 4:6, Lucas 4:3 y Lucas 4:9, el tentador se acerca a Jesús y le dice: si eres hijo de Dios, como dudando, ¿no? Si eres hijo de Dios, di que esta piedra si eres hijo de Dios, pero yo creo que él no lo sabe todo. A lo mejor en ese momento él no estaba muy claro. Pero él no le va a preguntar a cualquiera si eres hijo de Dios. Él no se va a acercar a mí después de 40 días y 40 días a preguntarme si eres hijo de Dios. No, era con él, porque él sabía. Este que está aquí no es cualquiera, este tiene que ser ese Mesías que está prometido. Y se acerca y trata de sembrar la duda en Jesús. Pero si tú sabes quién eres, nadie te puede hacer dudar. Así de fácil. Si tú sabes, el problema que tienen muchos es que no saben quiénes son. Cuando tú dudas de tu identidad cristiana es porque no sabes. Nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Lo que Cristo hizo por nosotros. Porque yo soy salvo. Por eso es que yo repito muchas veces. Entienda algo. Usted no es salvo porque usted sea alguien. Es más, usted no es nadie. Yo no soy nadie. Nosotros somos algo porque Cristo murió por nosotros. Nosotros somos salvos porque Él nos salvó. Yo no soy salvo porque un día vine e hice la oración de fe. Yo soy salvo porque Él me vino a buscar donde yo estaba perdido y me trajo y me trasladó a su reino. Es la obra de Él en mi vida. Yo soy salvo porque Él me salvó. Como dice aquel himno. Soy salvo, Señor, tú me salvaste. Tú me salvaste, Señor, eternamente. Eso. Él me salvó. ¿Okay? Usted tiene que tener la certeza y la seguridad. Ahora, pero todavía la pregunta mía es la siguiente. ¿Usted todavía tiene el deseo de pecar o usted no quiere pecar? ¿Ok? Y la otra pregunta es, ¿se está esforzando por no pecar? Entonces usted es un hijo de Dios, es el Espíritu Santo que está llevándolo por esa línea. Porque el que no tiene el Espíritu Santo no se conforma, sigo pecando y ¿qué? Pero no, yo no quiero. Simplemente el Señor Él quitó de mí ese deseo de hacer lo que a Él no le agrada y ahora yo vivo para hacer lo que a Dios le agrada. Pero no soy yo, es Él en mí. Ahora el diablo va a tratar de hacerle pensar que usted no puede. Y cada errorcito que usted le va a quitar, viste, tú no puedes. Y usted la respuesta a eso es verdad, yo no puedo. Pero Cristo en mí sí puede. Esa es la respuesta correcta. La correcta no es yo puedo, no, yo no puedo. Cristo en mí sí puede. Es Cristo el que me da el poder para. Es el Espíritu Santo morando en mí que trabaja conmigo. Cada situación que me pasa, cada error que cometo, es el Señor llevándome a darme cuenta de mis errores para que yo pueda superarlo, para que yo pueda trabajar en ello junto con el Espíritu Santo. No es para que yo me conforme y que, bueno, lo que pasa es que eso me gusta mucho. Que no lo puedo dejar porque está muy difícil. No, es para que diga, Señor, bueno, ya lo vimos, ahora qué hago, ¿cómo me ayuda? Vamos a trabajar juntos y vamos a dejarlo. Y usted empieza a orar y a clamar y a decirle, Señor, y el Señor ayuda. A mí me gusta mucho, yo creo que voy a repetir como 1000 veces antes de morir, repitiendo de si el Señor no me da tiempo para vivir, pero ese testimonio de mi mamá me gusta mucho porque mi mamá dice que ella era peleona. Sí, mi mamá que era peleona y que ella no soportaba que le dijera muchas cosas porque ella respondía. Y mi mamá trabajaba en el laboratorio del seguro allá en Chiriquín y cuando se dio cuenta de que eso estaba mal, cuando el Espíritu Santo le hizo notar, le dijo, Señor, quítame eso. Entonces dice mi mamá que se dio cuenta que después que hizo esa oración, venía como más gente a provocarla. O sea que era como que más gente que venía, vamos a decir que antes venían 2, ahora vienen 5 a provocarla y que pasamos por situaciones, pero también se dio cuenta que con el paso del tiempo cada vez se enojaba menos, cada vez peleaba menos. Hasta que dice que llegó un día como la prueba de fuego. Mi mamá era media rebeldona y a veces tenía sus cosas con su jefe.
Entonces, como que el jefe de ella, bueno, resulta que un día el jefe la llama a la oficina. Y a mí me impresiona porque mi mamá dice que él le dijo que se sentara en la silla de él. Para mi mamá eso fue como que el colmo, porque como que la sentó en esa silla para decirle un poco de cosas. Pero me dice que me siente en la silla, yo me siento, no tengo ningún problema con eso, pero mi mamá, entonces dice que, ¿para cómo me siente en su silla? Pero dice mi mamá que, o dijo mi mamá, porque no creo que lo haya dicho, dijo mi mamá que él estaba hablando, dice, y yo sentía, dice, que todo lo que él me decía llegaba hasta aquí y se regresaba. Pero fue porque tuvo que pasar por la prueba con el Señor de la mano para que el Señor le ayudara a superar eso. Ay, yo no quiero pasar por la prueba, yo sí quiero. Si yo tengo algo que corregir, tengo que pasar por la prueba para poder corregirlo. No va a pasar de otra manera. Ay, yo me acuerdo, ya no hace rato que no lo oigo, pero no pida fe porque le vienen pruebas, decían. No había paciencia porque le vienen pruebas. Y eso me pareció siempre tan ilógico. Si yo quiero paciencia y lo que necesito son pruebas, entonces yo tengo que pasar por la prueba. Dame paciencia y que venga lo que venga a contarle que yo alcance la paciencia que estoy pidiendo. Pero bueno, el asunto es que hay quienes no quieren. Miren, los líderes religiosos. Vamos a ir nada más a Lucas 22:70, porque si me pongo a saltar, perdón, espera un momentito, no se cae. Vamos aquí a Juan 19:7, queda más cerca, creo yo. Juan 19:7. Es que tengo varios pasajes, pero no voy a leer uno porque si no nos da. Vamos a leer uno, los otros son similares. Juan 19:7 dice: los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. O sea, los líderes judíos no querían creer que Jesús era el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían su estatus, no querían perder su estatus, no querían perder su templo. Ellos sabían, cuando Nicodemo va a Jesús, allá en Juan 3:1-9 dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Y quién era Nicodemo? Dice que Nicodemo era uno de los fariseos, uno de los altos funcionarios. Él está diciendo, sabemos quién, sabemos, ellos sabían, pero no les daba la gana de aceptar a Jesús. Y ahora luego les digo por qué. Ahí mismo en Juan capítulo 8, versículo 44 está la respuesta. Jesús mismo se lo dice. Ellos no querían a Jesús, aceptar que Jesús era Jesús porque su naturaleza se lo impedía. ¿Qué naturaleza, pastor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos eran de la misma naturaleza que el diablo. El diablo no quería aceptar a Jesús. Ellos tampoco querían aceptar a Jesús porque ellos eran hijos del diablo. Y los hijos del diablo no quieren a Jesús. Sin embargo, aquí ustedes se van a dar cuenta que el diablo sí sabía. Mateo 8:29. Tengo más versículos que si ustedes quieren se los doy después, pero nada más vamos a ir leyendo uno a uno porque si no nos vamos a ir aquí todos nos va leyendo versículo, porque eso no es tan malo, la verdad. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo, ¿quién? Los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
Y en los otros versículos dice que ellos llegaban y se postraban delante de él y le reconocían, porque sabían que él era el Hijo de Dios. Los demonios sabían. ¿Me van a decir que Satanás no sabía? Los demonios sabían que él era el Hijo de Dios. Aquellos hijos del diablo también sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Pero ellos quisieran no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos quisieran que no fuera así, pero para mala de ellos es así y no va a cambiar. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, en la Biblia hay un montón de gente que le reconoció, que sabían que Jesús era el Hijo de Dios y lo reconocieron como tal. Uno de ellos, ya no de este mundo, pero de este mundo igual, el ángel Gabriel, cuando anunció el nacimiento de Jesús a María, allá en Lucas 1:35, le dijo: será llamado Hijo del Altísimo. Como ya hace un rato, desde la anunciación se había dicho quién era Hijo del Altísimo. Juan el Bautista, allá en Juan capítulo 1, versículo 34, dice que este es el Mesías, el Hijo de Dios. El ciego en el estanque de Siloé, aquel que el Señor le puso lodo en el ojo y le dijo: ve a lavarte el estanque. Cuando se encontró con Jesús allá en Juan capítulo 9, versículo 35, Jesús le preguntó: ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? Y él le dice: ¿quién es para que crea en él? Y Jesús le dijo: el que es, el que ves y que habrás visto. Y el hombre se postró y le adoró, creyó de una creyó. Marta, la hermana de Lázaro, cuando Jesús viene a resucitar a Lázaro y se encuentra con Marta, y Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en el día postrero. Y dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y Marta dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El eunuco. Esta me sorprendió porque no me acordaba que él, no me acordaba de que el eunuco había dicho eso. El eunuco que bautizó Felipe, cuando sale del agua, dice: si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Y respondiendo, dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué estaba leyendo él? ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando de Isaías. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando Jesús está en la barca, que viene la tormenta y está azotando la barca y él está durmiendo plácidamente y lo despierta: Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y Jesús se para y dice que le dice a la tormenta: calla, enmudece, y todos se quedan en calma. Dice que ellos reconocieron que ese era el Hijo de Dios. Natanael, cuando es presentado delante de Jesús, dice: te vi cuando estabas debajo del almendro. Bueno, tiene un árbol eso que estaba ahí metido. Gracias, debajo de la higuera. Debajo de la higuera. Y Jesús le dijo: mi Señor y mi Dios. Tú eres el Hijo de Dios, dice Natanael. Jesús le dijo: por eso, porque te dijo que te vi, me has creído. Imagínate, nada más porque le dijo que lo vio allá, ya le creyó. Y los otros duros no quieren creer. El apóstol Juan, vamos a hablar. Juan 20:31. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 5, 10, 12, 13, 20. Juan diciendo: Jesús es el Hijo de Dios. Saulo de Tarso, o Pablo, como queramos verlo, en Hechos 20,
en Romanos 1, 4, en 2 Corintios 1, 19, en Gálatas 2, 20, en Efesios 4, 13. El escritor de Hebreos en el capítulo 4, 14, en el capítulo 6, 6, en el capítulo 7, 3, en el capítulo 10, 29. Todo esto en la Biblia dice Jesús es el Hijo de Dios, una y otra vez, una y otra vez. Y si es el Hijo de Dios, es Dios. Sin darle vuelta. Hermano, hablábamos de Isaac, ¿verdad? Hay otra forma en la que Isaac se parece mucho a Jesús. De Isaac no se dice nada malo. Él se equivocó al amar más al hijo carnal que al espiritual. Pero su vida, la vida de Isaac, es una vida de fe. Jesús, el Señor dice cuando Jesús va a bautizar, el testimonio del mismo Dios. Cuando Jesús va y es bautizado por Juan y sale del agua, dice desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando está en la transfiguración, en medio de que están él, Elías y Moisés, y están Pedro, Jacobo y Juan afuera: este es mi Hijo amado en el cual el Señor mismo dio testimonio. Hay otra escena donde dice que la gente escuchó y algunos creían que era un rayo, otros escucharon: este es mi Hijo amado. Dios mismo lo reconoce como su Hijo. ¿Cómo debemos reconocer nosotros? Como el Hijo de Dios. Juan dijo: este es el Hijo de Dios que quita el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús mismo dijo que era el Hijo de Dios. Mire, este texto, Juan 3:16. Fíjate conmigo Juan 3:16. No tenga pereza. Ahora la Biblia sin pereza. Mire, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada vez que se habla del Hijo de Dios, se menciona el unigénito. O sea, nunca se dice como si fuera uno más. Nada más esto debiera servirle a aquellos para entender que María no se quedó virgen. Porque cuando se habla del hijo de María, se dice el primogénito. Y decía Patagonio, que esa gente no ve, los que creen que María se quedó virgen es porque no veían a Tres Patines. Porque en Tres Patines Patagonio siempre entraba y decía: no hay primera sin segunda. O sea que si eres el primero, tiene que haber un segundo. Pero cuando se habla del Hijo de Dios, es el unigénito. No hay más, solo Él. Ahora, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, dése cuenta de la importancia del Hijo de Dios. Él envió a su Hijo para que nosotros no seamos condenados. ¿Y qué tenemos que hacer para no ser condenados? Creer. Es tan fácil, es tan sencillo. Solo tenemos que creer. Pero ¿cuál es el problema con creer? Que creer implica un cambio de vida. Creer implica arrepentimiento. Creer implica renunciar a las cosas del mundo. Pero es tan sencillo. Pero es que no queremos dejar el mundo.
Por eso dice, el que no cree, es fácil. ¿Cómo yo sé que creen? Porque dejan las cosas del mundo. ¿Cómo yo sé que no creen? Porque siguen en el mundo. Yo creo, hermano, yo creo, amigo, sí. Y sigues en el mundo, no crees. Mira, había cosas que yo no entendía de mi pastor, la verdad, a veces no las entendía. A mi pastor no le podían decir fácilmente que fulanito se convirtió o el otro. Cuando se convirtió Juan Luis Guerra yo estaba feliz. Se convirtió Juan Luis Guerra y todo lo demás. Y mi pastor no creía. No quiero juzgar a nadie, pero él sigue cantando al mundo. Déjeme decirle algo. Jesucristo no te pide un compromiso a medias. O el compromiso es total, o simplemente no existe. Él te llama a un cambio total de vida. Hay un rapero, yo no lo conocía hasta que se convirtió, pero parece que en Puerto Rico era muy conocido, que lo llamaban Héctor el Father. Ahora le llaman por su nombre, no me acuerdo, pero se llama Héctor. Él hoy es un pastor. Y Héctor, a diferencia de muchos, él se convirtió, se apartó de la música, el reggaetón y todo ese poco de cosas. Estuvo un tiempo alejado de todo, preparándose, y ahora tiene mucho tiempo sirviendo a Dios. Inclusive los más escépticos reconocen que este hombre es un hombre de Dios. Pero ¿qué pasa? Hace poco se convirtieron un par de reggaetoneros, el mentado Farruko, que tiene una canción que se llama Pepa, que yo nunca lo he oído en mi vida, y creo que no la quiero escuchar porque por lo que he oído es una canción muy grosera. Y en un escenario se paró y dijo que él no iba a cantar más Pepa. Pero después lo veo en una entrevista diciendo que él sí iba a seguir cantando Pepa. Eso no es real. Yo lo siento, pero eso no es real. Se convirtió en Daddy Yankee, todavía hay que ver qué va a pasar con él. Todos quisiéramos que se convirtieran, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la gente se convierte y porque son de que quieren tirarlo de una vez a que saquen canciones. No, quédate ahí sentado. Necesitas aprender, necesitas crecer, eres un bebé. Tienes que empezar a comer papilla, tienes que empezar a comer liviano para que puedas desarrollarte y no ser llevado y arrastrado por el mundo. Así como va, no me extraña que pronto se vuelva a apartar o que acabe predicando herejías. Tengamos cuidado. El que cree se arrepiente. El que cree renuncia. El que cree dice ya no más, yo no quiero seguir por este camino porque el camino que el Señor tiene para mí es mucho mejor. El Hijo dio su vida para salvarme, perdone la expresión un poco grosera, pero de esta porquería y llevarme a lo bueno que Él tiene para mí. Pero tomamos en poco al Hijo. Es como cuando jugábamos fútbol o baloncesto o voleibol, lo que te quiera. Yo jugué ese poco de cosas con los putos. Y de repente estamos jugando y un amigo de nosotros trae a su hijo de 12 años. Pero como nosotros somos unos hachas y tenemos mucho tiempo, menospreciamos a él de 12 años porque él todavía no sabe. Resulta que a veces los niños de 12 años juegan bastante bien. Y a veces nos sorprenden. El Hijo y el Padre son iguales. No podemos menospreciar al Hijo sin menospreciar al Padre. No hay manera. Si menosprecias al Hijo, estás menospreciando al Padre. Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Usted puede tomar esto de todas las maneras que quiera. Pero usted y yo estábamos muertos.
Y si usted realmente se arrepintió, es porque escuchó la voz del Hijo de Dios llamándolo al arrepentimiento. Y si usted escuchó la voz de Dios y se arrepintió, entonces Dios le dio vida. Todos los demás están muertos. Todos los que no escuchan la voz del Hijo llamando al arrepentimiento, todos los que no se arrepienten, siguen muertos en delitos y pecados. Para Dios no existen. Para la gente, respirar, pensar, es estar vivo. Pero para Dios, todos los que están sin Cristo están muertos. Ahí nosotros queremos crecer a veces, creer cosas muy bonitas. Otras veces queremos creer, dice, Dios ama a todo el mundo. El otro día escuchaba sobre ese asunto. Dice que Dios hay dos tipos de amor. Está lo que se llama el amor benevolente de Dios. Ese amor benevolente dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Por igual, todo el mundo recibe la lluvia, nos guste o no. El sol sale igualmente para buenos y para malos. Ese es un amor benevolente. Porque Dios pudiera decir, ¿tú sabes qué? A los que creen en mí, acá lo tengo comiendo filete de pescado y a los otros allá comiendo tierra. Pero no, Dios a todos nos da la oportunidad de hacer lo que queramos y nos provee de la misma manera. Un agricultor inconverso puede cosechar, tener un buen terreno y tener una buena cosecha a la par de un jardinero converso, porque les va a llover a los dos igual, la tierra se va a alimentar igual, pueden comprar el abono en el mismo lugar, pueden conseguir las mismas semillas, pero no es lo mismo con los hijos, porque a nosotros nos da vida eterna. A los hijos, mientras los del mundo, los que no son hijos, están esperando sus bendiciones terrenales, nosotros estamos esperando la venida del Señor. Amén. Y decía uno por ahí, es que a veces nuestras promesas son como tan distantes. Cuando le hablamos a la gente, ¿cómo se van a convertir si no le resolvemos sus problemas diarios? Yo no tengo que resolver el problema a nadie. El único problema que yo tengo que resolver a la gente es que ellos tienen que escuchar el Evangelio. Y ojalá y se conviertan. La gente se convierte por misericordia de Dios. Y yo puedo hablarle del Evangelio a algunas personas y se van a convertir. También puedo decirles mentiras y al final Dios las convierte, porque Él es soberano y misericordioso. Pero si yo no predico el Evangelio como Él, dice Pablo, que soy maldito por Dios. A mí me toca predicar el Evangelio como es. Y cuando yo digo a un inconverso, Dios te ama y tiene un propósito para su vida, le estoy mintiendo. Porque estamos en otro tipo de amor. Ya no es el amor benevolente que va igual para todo el mundo. Ese tipo de amor está reservado para los hijos. Cuando uno tiene hijos, uno puede amar mucho al vecino, pero no lo ama igual que al hijo. Uno puede hacerle bien al vecino y todo, pero mi hijo es mi hijo. Los judíos creían que cuando Jesús se llamaba Hijo de Dios, se hacía igual a Dios, como ya vimos hace un rato. Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y si nosotros reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, si nosotros reconocemos a Jesús como el único medio de salvación, si nosotros creemos, en realidad somos salvos. Y cuando nosotros vamos a la gente y queremos que ellos entiendan eso, tenemos que hacer lo que la Biblia dice.
La Biblia no manda en ninguna parte que le digamos a nadie que Dios le ama. ¿Pero qué se dice? Jesús dijo, vayan y prediquen, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecado. Jesús mismo cuando aparece dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, cuando el día de Pentecostés dice, arrepentidos y convertidos. No, arrepentidos y bautícense, dice el día de Pentecostés. Después allá en el templo de la hermosa, en la puerta, le dice, arrepentidos y convertidos para que desciendan tiempo de refrigerio de la presencia de Dios. Esa era la predicación y eso es lo que la gente necesita saber. Tienen que arrepentirse. Hay mucha gente que se está yendo al infierno por una mala predicación, porque creen que se merecen todo. Ahora soy hijo. Yo escuché una vez, decía, tenía un problema en el trabajo y dice, ya no sabe con quién se metió. Soy una hija de Dios. ¿Pero qué es lo que hace un hijo de Dios? ¿Qué era lo que tú decías que la canción hace un rato, Vanessa? Decía sobre ¿qué era lo que decía la canción del enemigo? ¿Amate qué? Amar al enemigo. Ajá. Y ahora, porque si yo tengo un problema con mi jefa, no la voy a amenazar porque yo soy hijo de Dios. Yo la voy a bendecir, voy a tratarla bien. Pero cuando yo amenazo a alguien con que soy un hijo de Dios, en realidad soy un hijo del diablo. Porque no es la actitud de Dios. La actitud de Dios es distinta, esa es la actitud del diablo. Pero son mal enseñados. Ay, lo que pasa es que usted no sabe. Yo no tengo que saber nada, yo sé lo que la Biblia dice. Es más, tú eres el que no sabe quién soy yo, no sabes lo que yo he vivido, no sabes cómo llegué hasta aquí, o tú crees que yo nací a la edad que tengo. No, yo también he vivido. Yo también he tenido problemas y situaciones. Y algunas las enfrenté mal y otras las enfrenté bien, pero he ido aprendiendo. No me quieran venir a decir a mí que su problema es más grande que Dios. No me quiera decir a mí que su problema es distinto al mío. No. La Biblia nos da una sola forma de trabajar. Y es como lo hizo Cristo. El Hijo nos dio el ejemplo. Mete tu espada. ¿O no crees que yo puedo pedir una legión de ángeles? Él pudo haberlos destruido. ¿Cuántos ángeles necesitaba? Ustedes saben que en la Biblia dice que un ángel mató más de 80,000 personas. ¿Saben eso? Un ángel mató más de 80,000 personas. Y dice Jesús, ¿no crees que yo puedo pedir una legión? ¿Para qué? Había 3 gatitos ahí. Él lo soplaba. Es más, ni siquiera lo soplaba. Ellos preguntaron, venimos con Jesús, yo soy, y quedaron regados en el suelo. Nada más les contestó y quedaron regados en el suelo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo me comporto? Estás en la cruz, el Hijo de Dios está en la cruz. ¿Y qué dice? El Hijo dice Padre. Porque el Hijo no le dice tío, le dice Padre al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban nos repite, dice que estaba ahí y lo estaba, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Así actúa el Hijo de Dios. Ay, que tú no lo conoces. Yo no tengo que conocerlo. La pregunta es si tú sabes quién eres. Tú actúas, cada uno actúa de acuerdo a su naturaleza, a su identidad. Y eso no quiere decir que en un momento dado yo no pueda equivocarme, no me pueda enojar. Puede pasar. Pero cuando pasa, yo recapacito y corrijo. El tema es el siguiente: nosotros tenemos un solo Dios y eso está escrito en lo que le di hace un rato, en lo que llaman el Shema, el llamamiento principal, el mandamiento principal. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Dios Elohenu, plural, uno es. Ahora bien,
nosotros debemos saber exactamente a quién estamos sirviendo, a quién estamos adorando. Dios es uno, pero no es uno. La evidencia bíblica en eso es contundente. Y los que dicen que no es así es porque están espiritualizando cosas que no tienen que ser espiritualizadas por nada, que son tal y cual se dijeron. Jesús hizo distinción muchas veces entre Él y el Padre. Hay quienes dicen que Jesús en un momento es el Padre, en otro momento es el Hijo y en otro momento es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo me vas a decir eso si cuando Jesús sale del agua dice que el Padre dijo arriba, este es mi Hijo amado al que tengo con paciencia, y Jesús estaba en el agua y el Espíritu Santo descendió sobre él? Estaban los tres separados, son distintos. Pero no hay un peor ciego que el que no quiere ver. El punto principal es que Jesús es el Hijo de Dios y también es Dios. Que aunque el diablo y sus hijos no lo quieran reconocer, pero no solamente lo sabían muy bien. Además lo reconocían. Ellos reconocían que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos reconocían que cuando Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Los demonios al verlo se postraban y le reconocían. Santiago lo dice claramente, los demonios creen y tiemblan. Los discípulos lo reconocieron y mucha otra gente también lo reconoció. El ángel declaró, este es Hijo del Dios Altísimo. Tomás, ¿cuál es Tomás? Dice Tomás y Pedro. La gente siempre habla de que Pedro le negó, pero no se dan cuenta que todos los demás también. La gente dice la incredulidad de Tomás, pero no se dan cuenta que todos los demás eran incrédulos también. Es que, miren, usted nada más lee un poquito más atrás. ¿Qué necesitó Tomás para reconocer que Jesús era el Hijo de Dios? Bueno, usted lee unos versículos atrás y usted encuentra que Jesús se le apareció a los discípulos y le dice, toquen. Vean que yo soy lo mismo. Todos tenían el mismo problema. No era un problema solo de Tomás. Y todos tenemos el mismo problema que ellos. Cuando Tomás llega y dice, Señor mío y Dios mío, Él reconoció como Dios. El mismo Jesús muchas veces lo dijo. Dijo, además de eso, que Él y el Padre uno son. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, igual en esencia a Dios, pero una persona distinta. Es igual en esencia a Dios. La naturaleza de Dios estaba en Jesús. Él es Dios. Tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Y usted debe estar clarito en eso. Debe saber que Dios es uno, pero que son tres personas en un solo Dios.